Esta tarde, los jóvenes en su actividad me obsequiaron un marcador de libros o marcador de Biblia, y tiene una palabra en una pequeña calcomanía. Ustedes no alcanzarían a ver a menos que tuvieran ojos supersónicos. Bueno, si lo alcanzan a ver, lean conmigo. Una sola palabra, es un conejito, tiene un globo en forma de corazón el globo, y dice una sola palabra: triunfador. Triunfador. Alcanzan a leer, ¿verdad? Bueno, después se los presto para que lo lean. Sé un triunfador. Fíjense qué coincidencias. Bueno, el Señor arregla todo. Me regalaron esto y la primera palabra que vi fue triunfador. Caray, dije, alguien vio mi Biblia y vio mis notas y sabe que iba a hablar sobre joven, hermano, hermana. Sé un triunfador, sé una triunfadora. En el segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículos 12 y 13, la palabra nos dice: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas los sirios huyeron delante de él. Sé un triunfador. Alcanzar el triunfo en todo debe ser la meta de cada cristiano. Nada menos que eso. Ser un triunfador es la meta que debemos ponernos cada uno de nosotros, cueste lo que cueste. Joven, señorita, hermano cristiano, hermana cristiana, todos nosotros debemos aspirar a ser triunfadores. Pero no solamente en todas las cosas que emprendamos, pero fundamentalmente en nuestras metas espirituales. Nuestro anhelo debe ser triunfo espiritual. Triunfo espiritual que se manifieste ¿en qué? Número 1, en salud espiritual. Pongamos nuestra mirada en tener salud espiritual. Nada de estar enfermos de cualquier cosa. Nada de enfermarnos espiritualmente de ninguna de las enfermedades espirituales que pudiéramos llegar a tener. Siempre busquemos la salud espiritual. Manifestemos que nuestras metas son de triunfadores, teniendo fe firme, fe sólida. Cuando oramos con fe, el Señor contesta. Ah, qué bendición tan grande. Yo lo sabía, decimos nosotros. Yo estaba seguro de ello. El Señor me lo había dicho y yo le creo al Señor, le tengo fe al Señor. Nunca me ha fallado. Metas bien altas, metas elevadas, metas que requieren de nosotros lo que requirió del pueblo de Dios: esfuerzo para alcanzar esas metas. Que se manifieste en valor. En el caso de la juventud, el apóstol Pablo nos da otra perspectiva de lo que es valor. Fíjense nada más lo que le escribe a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Y usted me dice, ¿y eso es valor? Sí, hermano. Sí, joven. Sí, señorita. Eso es valor. Porque cuando sientas que tus recursos espirituales son limitados, huye de las pasiones juveniles. Así alcanzarás el triunfo. Eso es valor. Reconocer nuestras limitaciones y huir de aquello que nos haga volver atrás en la vida cristiana. Huir de las influencias, de los amigos, de aquellas gentes que en lugar de ayudarnos,
nos afectan, influyen negativamente en nosotros. Valor. Allí debe estar puesta nuestra mirada, en el valor espiritual, en la fuerza espiritual que debemos siempre tener. Limpieza. Limpieza de mente, limpieza de vida, limpieza de propósitos. Hermanos, estamos muy saturados de basura y de suciedad. Abra cualquier revista y hay pornografía, y hay sexo, y hay malicia, y hay cosas sucias. Escuche cualquier música del mundo y ahí hay suciedad. Y mancha nuestra mente, y mancha nuestro corazón, y mancha nuestras acciones. La meta del cristiano debe ser limpieza. Limpieza en todo. Es cierto, no podemos evitar que las golondrinas vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos, por la gracia de Dios, evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Sí, no podemos evitar, sobre todo en el joven, en la señorita. Muchas cosas son difíciles de evitar. El muchacho va por la calle, una joven vestida deshonestamente pasa frente a él y él no puede evitar y la va a mirar. Y no está lo malo en ello. Aunque había un joven puertorriqueño a quien conocí hace algunos años que me decía: chico, una sola mirada no es pecado. Aunque después rectificaba, aunque a veces esa sola mirada es hasta que la vista se acaba. Y con una bastaba para mirarla hasta el final, o más allá de lo que realmente podía mirar. La mirada tal vez no sea negativa, pero los pensamientos que generan esa mirada, las acciones que pueden generar una situación como estas. Y habrían cientos de ejemplos que podríamos mencionar, pero debemos aspirar. Nuestra meta debe ser limpieza en todo. Necesitamos decisión, hermanos, decisión. El joven cristiano debe ser un triunfador y debe manifestar este triunfo espiritual en la decisión, seguir a Cristo. El joven Josué trae a su esposa, trae a sus hijos, trae a su familia y le dice al pueblo de Israel: escojan ustedes a quién quieren servir. A los dioses de los amorreos, a los dioses que adoraron nuestros padres al otro lado del Jordán. Ustedes decidan a quién quieren servir, pero yo y mi familia serviremos a Dios. Decisión. Tenemos que decidir seguir a Cristo, aunque nos cueste. Es lo mejor. Necesitamos esfuerzo que requiera de nosotros no solamente poner hasta donde alcanzan nuestros recursos, pero un poco más de nuestros recursos. El mensaje constante a Josué de parte de Moisés es: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Y amados hermanos, es un tiempo en el cual tenemos que esforzarnos para vivir la vida cristiana y para vivir la vida de santidad. Y necesitamos aspirar también a tener seguridad. Seguridad de que las promesas que están aquí en la palabra se cumplen. Son veraces. Seguridad de que si clamo a Dios, Él viene en mi auxilio. Si clamo al Señor, Él viene en mi ayuda. Si busco su mano, ahí está, más cerca de lo que yo imagino. Seguridad de que el Señor está con nosotros hoy. En el momento más difícil de nuestra vida, en el momento de la prueba, tener la seguridad de que Dios ha cumplido su promesa. No nos ha dejado huérfanos. Está con nosotros. Y está con nosotros para siempre. Hasta el fin del mundo, Él está con nosotros. Y necesitamos también aspirar al amor. La palabra del Señor nos aconseja y nos exhorta
estimularnos al amor y a las buenas obras. Acabamos de cantar: amémonos de corazón, no de labios solamente. Cuando el Señor venga, el Señor nos va a buscar en nuestro corazón y en los frutos de nuestra vida. Muchas cosas no va a buscar, pero lo primero que va a buscar tal vez es cómo manifestaste amor para con los demás, cómo mostraste amor para los cercanos a ti, cómo manifestaste amor a los que tenías en casa, cómo manifestaste amor a los que estaban ahí en tu colonia. Amor. Francisco Estrello escribe un poema precioso cuando dice: no habremos de pasar por este mundo más que una sola vez, pues abramos el surco bien profundo y sembremos amor. El mundo necesita de amor, amor y más amor. Odio, ya hay tanto en el mundo. Amor es lo que necesita el mundo. Amor es lo que necesitamos nosotros. Aspiremos a ser amorosos en el amor de Jesucristo los unos a los otros y a demostrarlo en todas las formas posibles, a demostrar amor. Triunfar significa derrotar, vencer, superar. ¿Pero superar qué? En la Biblia encontramos algunos casos. Por ejemplo, José. Usted lee por allá por el capítulo 37 de Génesis, usted comienza una historia de circunstancias adversas. Un José que comienza por pasar experiencias en su propia familia. Sus hermanos lo envidian y sus hermanos quieren matarlo. Y sus hermanos intentan matarlo. Sin embargo, lo menos que hacen es venderlo. Y lo vendan a una caravana de beduinos que están pasando ahí por el desierto y hacen negocio con él. Y para su padre, José había muerto. Y ustedes recuerdan la historia. Una y otra y otra y otra vez las circunstancias fueron adversas. Sin embargo, José fue un triunfador. A pesar de muchas cosas difíciles que vinieron a su vida, a pesar de haber llegado a la cárcel, de haber sido difamado, de haber sido acusado y haber tenido que ir a sufrir lo que no merecía, confió en Dios, esperó en el Señor, se mantuvo fiel a Él y el Señor lo levantó. Y el Señor lo restauró. Y el Señor le dio una posición que después se vuelve el salvador de sus hermanos. Hablando en términos de haberles dado alimentos cuando más lo necesitaban. Y José es un triunfador, porque supera las circunstancias. Tus circunstancias pueden ser difíciles, adversas, pero tú puedes triunfar con la ayuda de Dios sobre tus circunstancias. Tú puedes triunfar sobre el desaliento y el temor en otros. Números capítulo 14 nos relata la historia de 12 jóvenes que son enviados a Canaán, a la tierra prometida, y que traen un reporte. 10 de ellos traen un reporte negativo. 2, Josué y Caleb, traen un reporte positivo. La mayoría tenía miedo, tenía temor. La mayoría vio gigantes, y gigantes que veían a los demás como langostas, dice. Y vio murallas hasta el cielo, y vieron cantidad de cosas negativas. Y por esos 10 no quisieron entrar a Canaán. Y solamente dos de ellos, Josué y Caleb, triunfaron sobre el desaliento y el temor de aquellos 10. Los demás pueden estar temerosos de cualquier cosa,
Pero si nosotros confiamos en el Señor, superaremos el temor y el desaliento. Triunfar sobre fuerzas mayores que las nuestras es alcanzar la meta, es alcanzar el objetivo. Cuando David se presenta frente a Goliat, ¿qué es David? Bueno, ya su hermano Eliab y Saúl, el rey, le habían hecho entender que eres solamente un muchacho. Él es un hombre experimentado en la guerra. Es más, en tamaño, es 3 veces más grande que tú. Pero David le dice a Goliat: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y zúmbale. Y triunfó. Tu Goliat puede ser tan grande como el de David, pero si vienes en el nombre de Jehová de los ejércitos, lo derrotas y triunfas. Y Gedeón y sus 300 hombres, a 300 todavía le disminuyeron el ejército. Fue triunfador porque estaba confiando en el Dios Todopoderoso. Tienes que triunfar en el tiempo oportuno, en el momento oportuno. Lucas capítulo 15 nos habla del joven perdido. Se fue y aparentemente está derrotado y está arruinado y está compartiendo con los cerdos, cosa que no hubiera imaginado, pero está allí compartiendo con los cerdos. Si alguien se lo hubiera dicho unos días antes, se hubiera reído en su cara. Pero hasta ahí lo llevó el pecado. Y Lucas 15, 17 dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Y vean lo interesante del pasaje. Y levantándose, vino a su padre. ¿Estás derrotado ahora? ¿Estás mal ahora? Es el tiempo de que te levantes. Es el tiempo de que vengas a tu Padre Celestial y busques el triunfo en Él. Y busques la victoria por medio de Él. Filemón, el único capítulo, los versículos 10 al 16, nos relata la historia de Onésimo. El triunfo. Siendo un esclavo, viene a ser libre. Siendo un perdido, es encontrado. Siendo alguien en quien nadie creía, el gran siervo de Dios y misionero Pablo lo recomienda. Porque ahora su vida es la de un triunfador. Encontró a Jesucristo en su vida y se vuelve un triunfador. Y se vuelve un victorioso. ¿Cómo triunfar en nuestros días? ¿Cómo alcanzar la victoria? Número 1. Salmos capítulo 119, versículo 9. Usted se lo sabe. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar la palabra de Dios alcanzamos el triunfo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 14 nos dice en su segunda parte: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El triunfo está en cumplir la palabra de Dios. El triunfo está en cumplir la palabra del Señor. El triunfo está en acordarnos oportunamente del Señor. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate. No solo recuérdale. Me voy a acordar. Cuando hay temblor, todo el mundo se acuerda de Dios. Cuando hay un momento difícil,
por lo menos, Dios mío, dice. Bueno, ese es queriendo acordarse de Dios. No, acuérdate, no es solamente recuérdalo, pero ponte de acuerdo con Él. Ponte de acuerdo con Él. Acércate a Él y haz cuentas con Él y ponte de acuerdo con Él. En los días de tu juventud, en el mejor tiempo de tu vida, ponte de acuerdo con tu Dios. Con una fe definida. En Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 5 nos dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si creemos y ejercemos fe en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, vencemos al mundo y vencemos al pecado y vencemos a la tribulación y vencemos a todo obstáculo en nuestra vida, porque nuestra fe está en Jesucristo. San Juan capítulo 14 versículo 26 nos hace ver que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 16. El versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y también necesitamos vestirnos con la armadura de Dios. Efesios 6, desde el versículo 11 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Necesitamos ponernos toda la armadura de Dios. Hasta el versículo 17, si usted lo lee, ahí está descrita la armadura de Dios. ¿Cómo triunfar? ¿Cómo alcanzar el triunfo en este tiempo? Guardando la palabra de Dios, acordándonos del Señor oportunamente, teniendo una fe definida, firme, estando llenos del Espíritu Santo y estando vestidos con la armadura de Dios. El triunfo para nosotros está asegurado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana, joven, señorita, los consagrados a Dios triunfan porque el Señor honra a los que le honran y levanta a aquellos que se someten a su voluntad. No vivas más derrotado, no vivas más en derrota, no vivas en un altibajo espiritual, ratitos arriba, ratitos abajo. Ten cuidado, a veces la muerte o el diablo o el mundo o la segunda venida de Cristo te va a encontrar allá abajo y de nada va a servir todo lo que hayas hecho. Sé un triunfador, sé un victorioso. En Cristo lo puedes ser. Pónganse de pie, oremos al Señor. ¿Quieres decirle al Señor que te dé el triunfo en esta noche? ¿Quieres decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo, pero si tú me ayudas, yo me esfuerzo y tú me haces victorioso, tú me haces victoriosa, tú me haces triunfador, tú me haces triunfadora. El Señor lo quiere hacer contigo. Solo tienes que venir y entregarle completamente tu corazón a Él. ¿Quieres venir? Esta es tu oportunidad, este es tu tiempo. Este es el momento en el que el Señor quiere darte esa experiencia hermosa de ser triunfador. El Señor lo quiere hacer. El Señor te está esperando. El Señor que te ama quiere ayudarte. Gracias a Dios por quienes han venido al altar. Yo no sé si tú quisieras hacer oración también, en forma individual, y dejar que el Señor te dé la victoria que tanto necesitamos. El Señor que te ama quiere ayudarte.
pero tú tienes que acercarte a Él, tienes que poner tu parte. Oremos, hermanos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque nos das la oportunidad de ser victoriosos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque tu palabra nos dice que en Cristo somos más que vencedores. Y gracias, Señor, porque nos llevas de triunfo en triunfo. Gracias, Señor, porque quienes creemos en ti y quienes confiamos en ti, no tenemos que ser derrotados, no tenemos que ser vencidos. Podemos mantenernos en victoria. Ayúdanos a hacerlo así, echando mano de los recursos espirituales, poniendo nuestra parte, nuestro esfuerzo, nuestra atención y todo lo que sea necesario, y esperando tu respuesta, Señor. Pedimos todo esto con acción de gracias, en el nombre y por los méritos de aquel que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén, Señor.